El conferencista de hoy es el doctor Gerardo López Jurado y el tema de hoy es Bicentenario de la Independencia de Colombia relatado por un filatelista. En este ciclo de conferencias que le hemos puesto como nombre Ingeniero Eufrasio Bernal. Bueno, el doctor Gerardo López Jurado, él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Nariño. Tiene una maestría en ciencia de la Escuela Agrícola de Turrialbes, es una escuela agrícola muy famosa en Costa Rica. Él es filósofo y doctor de la Universidad del Estado de Oregón en los Estados Unidos y tiene un postdoctorado de la Universidad de Ferris en los Estados Unidos también. Él ha estado dedicado a la docencia, a la investigación, a la extensión y a la administración universitaria en los niveles de pregrado y posgrado. Como filatelista ha sido destacado. Él es miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Filatelia en Colombia. Es socio fundador. Es fundador del portal de la filatelia, Amigos de la Filatelia Temática en Colombia, conocida como Afitecol. Es una entidad muy conocida en el campo de Internet y él está en esto desde el año 2008. Él es el responsable del portal www.afitecol.com. Muy interesante entrar a ese portal. Ha participado en muestras filatélicas y exposiciones filatélicas en Colombia, en Cuba y Panamá. Algunos de los trabajos presentados por él en estas actividades ha sido En la cumbre, el hombre y la orquídea. Otro, la orquídea, una maravillosa creación de la naturaleza. Otro tema, el maravilloso mundo de las orquídeas. Otro tema, África, un continente con los colores más vistosos en su flora. Otro tema, flores nacionales, un viaje alrededor del mundo. Otro tema, historia de las plantas cultivadas. Otro tema, flora del Brasil. Otro tema, el girasol, objeto simbólico. Otro tema, el departamento de Nariño y su capital, San Juan de Pasto. Y otros temas, mis amigos los trenes, iniciación a la filatelia temática de Colombia, la filatelia, la reina de las colecciones, filatelia temática en Colombia, una fuente de conocimiento filatélico, cómo montar la colección filatélica para exposición en público, Bicentenario de la Independencia de Colombia, relatado por un filatelista. Bienvenido, doctor Gerardo López Jurado. Muchas gracias por haber dedicado este tiempo a prepararnos esta presentación. Para nosotros es muy grato y muy honroso tenerlo nuevamente aquí como conferencista. Usted es una persona de gran valor y muy curioso, ¿no? Haberle dedicado su tiempo libre a este tema. Este tema, pues mundialmente, tiene mucho reconocimiento. En nuestro país no tanto, pero me parece, pero mundialmente sí. Esto une a todos los países del mundo. Y esta temática, pues tan curiosa y tan instructiva, tan entretenedora, es muy útil, sobre todo para las personas de nuestra edad. Nuevamente bienvenido, doctor López, y entonces le doy el cambio para su maravillosa conferencia. Muchas gracias, coronel. Buenos días o buenas tardes, donde se encuentren las personas que nos van a escuchar. Primero que todo, quiero agradecer a la Sociedad Geográfica de Colombia, en especial a su presidente, coronel Augusto Bahamón, por la invitación a presentar esta segunda parte del trabajo que se denomina Bicentenario de la Independencia de Colombia, relatado por un filatelista. Este trabajo fue presentado en la Feria de Colecciones en la ciudad de Panamá en
en el 2019 en representación de Colombia y auspiciado por la Asociación para el Desarrollo de la Filatelia en Colombia, Asodefilco. En segundo lugar, quiero felicitar a la Sociedad Geográfica de Colombia por denominar a estas presentaciones Jornadas de Ciencia y Cultura en honor al doctor Eufrasio Bernal Dufo, un muy merecido homenaje. Y aprovecho también para agradecer al trío Ensueño por esa magnífica presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces ya con la presentación. ¿Sí está bien? ¿Sí? Sí, está muy bien. Bueno, Muy bien. entonces es bicentenario de la independencia de Colombia relatado por un filatelista. La parte 2 corresponde a la patria boba y la época del terror. En octubre del año pasado hicimos la presentación dentro de este bicentenario de la independencia, dos puntos podríamos decir. Primero, el grito de independencia que ocurrió el 20 de julio de 1810 y hicimos un recorrido de todo lo que había pasado aquí, pero sin topar estos puntos que mencionamos aquí como puntos 2 hasta llegar a la batalla final o la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. En esta oportunidad vamos a presentar este intermedio que no habíamos tocado y que se conoce como Patria Boba, lo que ocurrió entre 1810 y 1816 y la segunda como denominada como Época del Terror entre 1816 y 1819. Esta tercera parte pues corresponde a una nueva presentación que es un homenaje a los gestores de la independencia. En esta parte intermedia entre el grito de independencia y la batalla de Boyacá, perdón, se mencionaron muchos héroes o gestores o participantes en esas justas. En esta tercera parte se hace un merecido reconocimiento a tres en representación de los demás: Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander y lógicamente Simón Bolívar. Esto vimos en la parte primera lo relacionado con la reyerta, que fue la que dio origen al grito de la independencia. Esto ocurrió en la Casa del Museo el 20 de julio de 1810, pero desde el 2010, o sea, cuando ya se realizó el bicentenario, es conocido como Museo de la Independencia. Esta acta de independencia exactamente es el acta del Cabildo Extraordinario de Santa Fe que ocurrió el 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá. En esta parte vemos nosotros, en esta estampilla, la formación de la Junta Suprema, o sea, el gobierno de la Nueva Granada. Para los que nos acompañan por primera vez, no sé si estuvieron en la anterior, mencionábamos que estamos utilizando nosotros estampillas que han sido producidas en Colombia desde 1859 hasta el presente. Esto es importante mencionar porque todo lo que nos va a servir como la parte gráfica son estampillas únicamente emitidas en Colombia. Aquí hay una gráfica de la firma del Acta de Independencia que fue firmada por José Miguel Pey, José Acevedo y Gómez,
Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Antonio Baraya, Camilo Torres, Antonio Morales, José María Carbonell, Miguel Rosillo y Meruelo, entre otros. En general, en total fueron 57 las personas que firmaron esa acta, que entre otras, pues la original se perdió y la que se tiene en este momento es una especie de un facímil. Aquí es importante, por ejemplo, estas dos personas, José Acevedo y Gómez, que fue, yo creo que es el tribuno del pueblo, el que hacía el dictado de lo que de lo que tenía que constar en esa acta, y Camilo Torres, me imagino que es el que estaba haciendo la escritura de esa acta de independencia. En esta parte de aquí que creo que es un poco difícil para ustedes leer aquí esto que estamos mencionando aquí. Aquí hay esta parte. Dice un recuerdo de gratitud y homenaje a los mártires de la independencia de la Nueva Granada y a los que prestaron grandes y heroicos servicios. Vamos a hablar un poco sobre los movimientos populares neogranadinos. Nuevamente aquí la Casa del Florero, que es denominada la cuna de la independencia y donde se dio ese grito de independencia, que en términos bien generales fue eso, un grito. No condujo directamente a la parte de la independencia, sino que tuvieron que ocurrir una serie de acontecimientos que fueron narrados anteriormente en la charla anterior. Pero opuesto a lo que sucedió en Santa Fe de Bogotá, digamos que se dio ese grito y con eso pues hubo algún movimiento dentro de la gente de la ciudad. Las juntas autónomas de gobierno cambiaron o fueron muy diferentes. Ellos demandaron el derecho a autogobernarse. En cambio, en la parte central, en la Santa Fe de Bogotá, únicamente era como, a ver, si el rey está con nosotros, si nos sigue ayudando, nosotros no lo desconocemos. En cambio, en las provincias ocurrió algo completamente diferente. Querían ellos dictar sus propias leyes. Vamos a ver más adelante cómo se formaron esas constituciones, nombrar a sus gobernantes y reclamar la soberanía para sus pueblos. Estos fueron más directos en estas situaciones. Esta primera república neogranadina, formada entre otros por Cundinamarca, Antioquia, Cartagena, Tunja y Pamplona, fue la que existió entre el 27 de noviembre de 1811 y el 29 de junio de 1816. En Cundinamarca, digamos, la jefatura estaba a cargo de Antonio Nariño, quien hacía énfasis en la parte del centralismo. Tunja, por el contrario, dirigida por Camilo Torres, era partidaria de el federalismo. Esto es importante recordar en esta parte cuando mencionemos más adelante un cambio que va a ocurrir entre el jefe del centralismo, ¿sí? Para no mencionar otras cosas, sino el caso de Antonio Nariño. En Santa Fe de Bogotá, bueno, aquí una estampilla en donde muestra más o menos cómo era en ese tiempo Santa Fe de Bogotá, nuestra capital. El grito, pues, de independencia, como es mencionado, el 20 de julio de 1810, pero aquí en Bogotá se hizo una citación al Congreso, a un Congreso, el 22 de diciembre de 1810, que tuviera como sede Santa Fe de Bogotá. Pero esto no fue posible. En ese tiempo, los estados Provincias Unidas de la Nueva Granada, como eran Antioquia, Cartagena, Casanare, Chocó, Cundinamarca, Mariquita, Neiva, Pamplona, Popayán, Socorro, Tunja y Valle del Cauca, no asistieron o no estuvieron de acuerdo con esa citación
a ese primer congreso. Sin embargo, hubo una situación posterior para, aparentemente debería ser el segundo Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, pero se considera como el primer Congreso porque en esta oportunidad hubo ya representación de las provincias de Antioquia, Cartagena, Casanare, Cundinamarca, Popayán, Tunja y Pamplona. El presidente de ese primer congreso fue Camilo Torres y tuvo lugar en lo que hoy conocemos como Villa de Leyva, que en ese tiempo se conocía como Villa de Nuestra Señora de Santa María de Leyva, lo cual ocurrió el 4 de octubre de 1812. Aquí vemos en esta hoja filatélica relacionada con ese evento del bicentenario del primer Congreso de las Provincias Unidas. En este sitio que estamos mencionando, en esta iglesia, tuvo lugar entonces ese primer Congreso. Ahora sí vamos a ver lo que ocurre en las diferentes provincias. En el Socorro, por ejemplo, la proclamación de la independencia ocurrió el 10 de julio de 1810. Si vemos un tiempo, así sea corto, pero antes de lo que pasó el 20 de julio de 1810. Esa junta fue presidida por José Lorenzo Plata y más adelante, el 15 de agosto de 1810, se realizó un plebiscito en donde se promulgó el acta de constitución del nuevo gobierno de la provincia del Socorro. El 15 de agosto de 1810 se realiza un plebiscito para la constitución del Estado del Socorro. En esa época, en ese día, se hace la promulgación del acta de constitución del Estado del Socorro, que tuvo una característica especial. Se puede considerar como el estatuto fundamental original del constitucionalismo colombiano, es decir, muchas de las cosas que permanecen hasta este momento. En Tunja, la Junta Provisional de Gobierno se reunió el 31 de julio de 1810 y fue presidida por Juan Agustín de la Rocha. Allí la proclamación de las Provincias Unidas ocurrió el 27 de noviembre de 1812 y representaba a los cabildos de Tunja, Leiva, Ramiquirí, Serinza, Valles de Samacá, Pesca y Tuta, Sora, Santa Rosa, Gambetta, Viracachá, Paipa, Siachoque, Pueblo Viejo, Santa Rosa, Cómbita, Toca y Tota. La constitución de la República de Tunja ocurrió el 9 de diciembre de 1811 con un enfoque especial, el papel de la emancipación y una cosa bien importante, la independencia y consagración de los derechos del individuo. También es importante porque aquí se pensó ya en una organización económica, política y social y una definición de los poderes públicos. En Pamplona, la Junta Suprema Provisional fue establecida el 31 de julio de 1810. Esa junta estuvo presidida por Domingo Tomás de Burgos y representaba a Pamplona,
Villa del Rosario de Cúcuta y San José de Cúcuta. Los actos condujeron en algo que no se había presentado en otras de las situaciones anteriores, a la violenta destitución del corregidor catalán Juan Bastús y Falla. En Mompox, en 1810, se puede considerar como la primera en proclamar la independencia absoluta de España, lo cual ocurrió el 6 de agosto de 1810 con un lema muy especial: ser libres o morir. Y, entre otras, Mompox fue uno de los muy pocas regiones que no reconoció a Fernando VII. Recordemos que en muchas de las anteriores hubo, digamos, respaldo siempre y cuando pues se viniera a gobernar acá entre nosotros, lo cual era un imposible. Mompox, que en ese tiempo se llamaba Santa Cruz de Mompox, proclamó su independencia absoluta de España el 11 de octubre de 1810, una junta que fue presidida por José María Salazar y José María Gutiérrez de Caviedes. En Santa Marta, la proclamación de la independencia se realizó el 10 de agosto de 1810, junta que fue presidida por Víctor de Salcedo, y esta junta fue puesta por oficiales realistas el 22 de diciembre de 1810. Hay que recordar también que Santa Marta siempre estuvo en permanente conflicto con Cartagena. En Popayán, la creación de la Junta Provisional ocurrió el 11 de agosto de 1810, junta que fue presidida por Miguel Tacón y más tarde sustituida por Joaquín de Caicedo y Cuero, que veremos era el representante en otras de las regiones. En Cartagena, la Junta Suprema Provisional Gobernativa se realizó el 13 de agosto de 1810, junta que fue presidida por José María García de Toledo, y la proclamación de independencia como Estado Libre de Cartagena ocurrió el 11 de noviembre de 1811. Aquí se presentaron algunas cosas muy importantes, como las que vamos a mencionar a continuación. Aquí en esta plaza de aduanas fue el sitio donde la muchedumbre entró a ejercer la presión. Más adelante vamos a mencionar que hubo una participación especial. Se hizo la lectura del mando, donde se juraba la independencia de la corona española, como mencionamos anteriormente, el 11 de noviembre de 1811. Veremos que cada una de estas cosas le van a costar a Cartagena una respuesta de la parte española, como lo veremos, les dije anteriormente, más adelante. Pero tenían una consigna: a la faz de todo el mundo, Estado libre, soberano e independiente. Aquí tenemos un facsímil de lo que fue el Acta de la Independencia, la firma del Acta de Independencia. Hay algo bueno de destacar aquí, que a diferencia de lo que había ocurrido en muchas de las regiones o provincias anteriores, aquí en Cartagena hubo una participación de las clases populares en el levantamiento, lo cual en las anteriores, como ya han mencionado, no se había dado esa característica. En esa época, Cartagena era la segunda ciudad más importante de Sudamérica, siendo pues la primera Caracas. Cartagena fue la que se atrevió a hacer
frente al Imperio Español. Y veremos lo que fue la respuesta mucho más adelante. La constitución del Estado de Cartagena de Indias ocurrió el 15 de junio de 1812. El presidente fue Manuel Rodríguez Torices y esta constitución del Estado de Cartagena de Indias ocurrió desde 1812, como hemos mencionado aquí, hasta la toma de Cartagena de Indias por Pablo Morillo, 1816. En Quibdó, la Junta de Gobierno en Quibdó se estableció el 1 de septiembre de 1810, junta que fue presidida por José María Valencia y más adelante, el 27 de septiembre de 1810, una nueva Junta Suprema de Gobierno en Novita. Esta junta fue presidida por Miguel Antonio Moreno y Francisco Antonio Caicedo. En Santa Fe de Antioquia, la Junta se reunió el 22 de septiembre de 1810. Representaba a los cabildos de Antioquia, Medellín, Río Negro y Marinilla. Fue entonces esta junta y todo lo que correspondía a Santa Fe de Antioquia la base del Estado Libre de Antioquia, que proclamó su independencia en 1813, exactamente el 7 de febrero. La constitución del Estado de Antioquia ocurrió el 21 de marzo de 1812. Como Estado libre de Antioquia, permaneció desde 1813 hasta 1816 y se puede considerar como la carta de navegación de las gentes y todo lo que, digamos, como pauta de desarrollo de lo que ocurrió en Colombia durante el siglo XIX. En Pore, la Junta de Pore, que representaba a los cabildos de Arauca, Chire, Santiago de las Atalayas y Labranza Grande, se realizó el 14 y el 18 de octubre de 1810. Pero para legitimar todos los acuerdos que se habían presentado en estos cabildos, una nueva junta reunida el 26 de noviembre de 1810 hizo la aprobación de todos esos acuerdos. En Cali, la Junta Extraordinaria de Santiago de Cali se reunió el 1 de febrero de 1811, representando a los cabildos de las ciudades confederadas del Valle del Cauca, que eran Anserma, Buga, Cali, Caloto, Cartago, Iscuandé, Popayán, Toro. Esta junta fue presidida por Joaquín de Caicedo y Cuero, que más adelante se haría cargo también de lo de Popayán. Las ciudades confederadas del Valle del Cauca, como se conoce, estuvieron conformadas por los cabildos de Anserma, Buga, Cali, Caloto, Cartago y Toro. Aquí presentamos algo correspondiente al cabildo de Toro, la ciudad de Toro en la actualidad, y aquí en esta la primera página del libro en que se constan los acuerdos de la Junta Superior de Gobierno, es lo que dice aquí, ¿no? De los gobiernos de las ciudades amigas del Valle del Cauca, año 1811. Aquí hace referencia a esa confederación que mencionamos anteriormente, en donde las ciudades eran
Anserma, Buga, Cali, Caloto, Cartago y Toro. La constitución del estado de Neiva y su proclamación de independencia fue de las provincias de Neiva el 8 de febrero de 1814, pero la constitución ya del estado de Neiva ocurrió el 31 de agosto de 1815. En Cundinamarca, Nariño era el presidente del estado de Cundinamarca en 1811. La redacción de la nueva constitución ocurrió un año más tarde, en 1812, en donde se presentó una reordenación completa de la parte de la administración. Recordemos que eh, Nariño tenía una tendencia especial hacia la parte del centralismo y Antonio Nariño también el 16 de julio de 1813 proclamó la independencia de Cundinamarca. La capital de las Provincias Unidas, pues tuvo varios traslados, no siempre estuvo en el mismo sitio. Ibagué, por ejemplo, fue la capital de las Provincias Unidas desde el 27 de noviembre de 1811 hasta el 3 de octubre de 1812. Villa de Leyva lo fue desde el 4 de octubre al 26 de noviembre de 1812, posiblemente una de las capitales con menos permanencia. Capitales como Tunja ya fueron un poco de más tiempo. Por ejemplo, la de Tunja desde el 26 de noviembre de 1812 hasta el 22 de enero de 1815. Y por último, Santa Fe de Bogotá desde el 23 de enero de 1815 hasta el 26 de mayo de 1816. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de la patria boba. ¿Y la patria boba qué? Pues Antonio Nariño, vamos a ver primero cómo es lo que se presenta en esta situación. Antonio Nariño, como periodista, sabemos nosotros que tuvo algo muy importante, pero que le costó demasiado en su vida. Primero, la traducción y publicación de los derechos del hombre y del ciudadano en 1793, lo cual lo hizo en su imprenta patriótica. Esto le acarreó una serie de dificultades, el exilio, la cárcel, bueno, pero dejemos ahí esa parte para que veamos más adelante por qué esta denominación de la patria boba. Él fue el autor también de la Bagatela, que se puede considerar como el primer periodo político que existió en nuestro territorio. Se emitía los días domingos y estuvo en vigencia desde el 14 de julio de 1812 hasta el 12 de abril de 1812. El objetivo principal de la Bagatela era la defensa del centralismo. Pero veamos más adelante lo que ocurre cuando Nariño es el fundador de los Toros de Fucha, en donde es un relato a manera de una corrida de toros, pero en defensa del federalismo. Veamos aquí, en 1812 era en defensa del centralismo y en este momento ya es en defensa del federalismo en 1823. ¿Por qué ocurre esto? Porque Santander, quien había publicado en El Patriota, que era de su propiedad, hace una defensa del centralismo, es decir, muy contrario a lo que pensaba anteriormente. Por eso, Antonio Nariño llama a estos cambios tan bruscos que se presentaron en esas concepciones
políticas, podríamos decir, más lo que vimos anteriormente como la conformación de determinadas juntas y todo lo demás, como una patria boba, en donde hubo mucha división, los conflictos entre las provincias, las guerras internas y la división institucional. Entonces, esto es lo que hemos denominado anteriormente o que hemos relatado como la patria boba. Veamos ahora una segunda parte que es ya lo de la reconquista española. Recordemos qué es lo que había hecho Napoleón Bonaparte con Fernando VII. Lo depuesto, pero aquí vamos a ver que ya hace Fernando VII, hace recobra el poder en 1814. Cuando llega ya, cuando ya tiene estas características, dice, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a recuperar lo que hemos perdido? Nuestra riqueza, de donde nos venía una cantidad de suministros. Entonces, en ese momento, dice, no va a haber conciliación con el proceso de independencia. Quiere decir, no reconocemos ese tipo de independencia que realizaron y si es necesario, vamos a hacerlo sometiendo por empleo de la fuerza militar. En ese momento, se piensa en febrero ya de 1810, se piensa en Pablo Morillo, un militar experimentado con unas posibilidades grandes de armamento, de transporte de los demás, y ya aceptado el cargo, se dirige a Venezuela, posteriormente a Cartagena, donde realiza el sitio de Cartagena y después de este sitio toma la ruta hacia Santa Fe de Bogotá, donde veremos todas las cosas que hizo más adelante. Ese sitio de Cartagena, ya por Pablo Morillo, que desde ese momento lo consideraron o lo denominaron el pacificador, llegó a Cartagena el 26 de agosto de 1815 y desde ese día hasta el 6 de diciembre de 1815 realizó lo que se llama el sitio de Cartagena. Cartagena entonces se defendió durante 106 días. Todos podemos recordar los sufrimientos que tuvieron en cuanto a alimentaciones y, bueno, todas las injurias que se pueden producir durante un sitio. Y al final de esos 110 días se produjo la rendición. Más adelante, pues va a haber el fusilamiento de 9 líderes patriotas y aquí es donde comienza la segunda parte que vamos a tratar de relatar, que se llama el inicio de la época del terror. Ya en Santa Fe de Bogotá, en mayo de 1816, ya Morillo, con todo el poder posible, porque tenía una fuerza grande, 10,000, 12,000 hombres y con todo el armamento posible, forma o menciona unos tribunales militares que se denominaron la Junta de Secuestros, el Consejo de Purificación y el Consejo de Guerra. La Junta de Secuestros, que se denominó como confiscación de las propiedades de los patriotas, pues fue fuerte, porque a cada uno de los patriotas les quitaron todas las propiedades que habían adquirido en muy buena forma y pasaron entonces a ser confiscadas por este pacificador. Otro de los tribunales militares fue el Consejo de Purificación, en donde se produjo, digamos, como pena el destierro, más o menos unos 90 sacerdotes que en ese momento se consideraban como delitos menores. Era aquellos sacerdotes que en el púlpito habían hablado en contra de esto, prevenían sobre las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en esa época. Y el más fuerte de todos, el Consejo de Guerra, que se denominó en ese momento de los delitos de sangre. Estos consejos de guerra
generalmente condujeron a la pena capital por fusilamientos. Camilo Torres fue uno de las víctimas de esta época. Recordemos que Camilo Torres fue el presidente del primer Congreso de las Provincias Unidas. Es el autor del Memorial de Agravios, que no es más que un llamado a la igualdad que los mismos españoles americanos o criollos le hacían a las autoridades españolas. Decían, no puede haber ninguna diferencia entre un español nacido en España y un español nacido en tierra americana, o por lo menos hijo de padres españoles. También conocido como el Verbo de la Revolución por su capacidad oratoria, fue capturado en julio de 1816 y fue fusilado el 5 de octubre de 1810 en Bogotá, en la huerta como se conocía en ese tiempo, la Huerta de Jaime, o sea, lo que ahora conocemos como Plaza de los Mártires. Antonio Villavicencio fue un abogado militar y político ecuatoriano que tenía en ese tiempo del 20 de julio, tenía el cargo de comisario regio de la Nueva Granada. Había sido nombrado en España para venir a realizar su trabajo como comisario, pero el 20 de julio de 1810 dejó sus funciones como comisario regio, se convirtió en patriota. Pues recordemos que lo que se pedía el florero al español era para hacerle un homenaje a Antonio Villavicencio. Pero entonces ya más adelante, cuando ya llegan este español pacificador, hacen la captura de Antonio Villavicencio el 15 de marzo de 1816 y juzgado a muerte muy pocos días más adelante, o sea, el 29 de marzo de 1816. Como estaba ya en la cárcel, fue sacado de la cárcel, degradado, es decir, quitado totalmente de todas sus insignias como un simple ciudadano y fue fusilado por la espalda. Esta era una de las peores afrentas, el fusilamiento por la espalda. José María Carbonell, lo habíamos mencionado en la primera parte, fue un alentador de la protesta del 20 de julio. Se lo conoce como el chispero de la revolución. Era que iba de parte en parte, de casa en casa, indicándoles a cada una de las personas que se unieran a la parte de la revuelta. Esto lo condujo a que el 19 de junio de 1816 fuera ahorcado e incinerado. Y se puede considerar que José María Carbonell fue el único que murió en esta forma, en la Plaza de los Mártires, como habíamos mencionado en el anterior caso, y fue enterrado en la iglesia de la Veracruz en Bogotá. Palabras de él en ese momento, que es ahorcado. No piensen que este día es el más infeliz, sino el más dichoso de toda mi vida. Francisco José de Caldas, payanés, científico, ingeniero militar, geógrafo, astrónomo, botánico, naturalista, periodista, el fundador del semanario Nuevo Reino de Granada, conocido como El Sabio, fue el que camino al patíbulo escribió la letra griega Z, o larga y negra partida, haciendo alusión a lo que se estaba produciendo en el momento de su muerte. Fue fusilado por la espalda. Ya dijimos que era una de las peores formas en que se hacía el fusilamiento.
el 29 de octubre de 1810 en la plazuela de San Francisco, como se conocía en ese tiempo. Esto es cerca del Parque Santander, plazuela de San Francisco, porque quedaba cerca de la hoy iglesia de San Francisco, y fue enterrado en la iglesia Veracruz. Policarpa de la Salabarrieta, una heroína cundinamarquesa, la mujer conocida como la Pola, es la mujer más representativa de la Revolución de Independencia. Ella espió para las fuerzas independentistas criollas y fue fusilada no de espaldas, sino arrodillada, que se consideraba una posición más religiosa y apropiada para una mujer. Esto ocurrió el 14 de noviembre de 1817. María Antonia Santos, otra de las mujeres bien importantes, dirigió todos los grupos de insertación de las comunicaciones de las tropas realistas. Tenía una facilidad especial o una cualidad y por este medio mantenía siempre informadas a nuestras fuerzas patriotas, pero esto le valió lo siguiente. El 12 de julio de 1819 fue presa. El 16 de julio fue sentenciada a muerte. Y le dijeron, bueno, pero cuéntenos a ver cómo fue la cuestión, esto y cómo hacía y a quién informaba y qué tiene para informar nuevamente. En ese momento ella prefirió la muerte a la delación. El 27 de julio fue puesta en capilla. El 28 de julio llevada al cadalso en la Plaza del Socorro y fue atada al patíbulo y vendada de ojos. Aquí la vemos en esta estampilla en, en presencia de José Acevedo y Gómez y de Liborio Mejía. Esta iglesia de la Veracruz, que en el momento ya es considerado el Panteón Nacional, esta fue originalmente construida en 1575, una de las primeras construcciones en Santa Fe de Bogotá, y entre junio y noviembre de 1816, 60 próceres de la independencia de Colombia, fusilados, fueron inhumados. A inicio del siglo pasado, del siglo XX, es considerada como el Panteón Nacional. Y en la primera parte, entonces narramos todo lo que había ocurrido en las batallas definitivas, la batalla del Pantano de Vargas del 25 de julio de 1819 y la batalla del Puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819. En esta forma, entonces, cubrimos las dos batallas, lo que había ocurrido entre esas dos batallas, o sea, lo que acabamos de mencionar, lo de la patria boba y la época del terror. Muchas gracias.